¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es relaciones entre los organismos en los ecosistemas y nuestro objetivo es comprender las interacciones entre los organismos en los ecosistemas según el nivel de organización ecológico. Relaciones entre los organismos en los ecosistemas. Bien, pero antes de ir a este tema, me gustaría recordar qué son los ecosistemas. Recuerden que los ecosistemas es un conjunto formado por el lugar donde se relacionan todos los seres vivos que habitan en ese lugar. Y a eso le llamamos ecosistema. Un ecosistema está formado por un fragmento de la biosfera, el conjunto de seres vivos que en él se encuentran y las relaciones que en él se producen. Las relaciones entre los organismos en los ecosistemas son básicamente interacciones entre los organismos que juegan un rol fundamental en la distribución y la abundancia de las poblaciones. Por ejemplo, tenemos nosotros aquí el ecosistema. Como ya nosotros habíamos dicho, el ecosistema es el conjunto de dos factores muy importantes, que es el factor del biotopo y el factor de biocinesis. Básicamente, si nosotros hablamos de factores, estamos hablando de factores bióticos y de factores abióticos. Cuando hablamos nosotros de factores abióticos, estamos hablando de biocenosis. ¿Y qué es la biocenosis? La biocenosis es el conjunto de todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta, es decir, las personas, animales y en este caso las plantas. Ahora, cuando hablamos de factores abióticos, también estamos hablando de biotopo, y biotopo es todo lo que no tiene vida pero que se necesita para vivir. Básicamente hablamos del suelo, de la energía, es decir, del sol, del agua, del viento, ¿sí? Bien, en este conjunto los seres vivos y su medio dependen unos de otros. Así, en un ecosistema habitan unas especies determinadas que pueden sobrevivir allí porque están adaptadas a este medio y a su vez al medio físico. Se modifica constantemente por la actividad de los organismos. Los ecosistemas no son conjuntos completamente aislados del resto del planeta. Los diferentes ecosistemas de la Tierra dependen unos de otros y se relacionan entre sí en distintos grados. El conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra se denomina ecosfera. Así pues, podemos decir que la ecosfera está formada por la biosfera y todos los seres vivos que en ella habitan. Componentes de un ecosistema. El biotopo, como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, es el medio físico o el lugar donde los seres vivos de un ecosistema desarrollan su vida y las condiciones ambientales que lo caracterizan, es decir, como yo ya les había comentado, ¿no? Es todo lo que no tiene vida pero que se necesita para vivir. ¿Quién no necesita del agua? ¿Quién no necesita del aire? ¿Quién no necesita del suelo? En este caso las plantas, ¿sí? Y la biocenosis, que es el conjunto de seres vivos que habitan en un determinado sistema. Repito, personas, animales y plantas. Estamos hablando que un ecosistema es igual a la biocenosis más el biotipo. El ecosistema es el conjunto de la biocenosis, personas, animales y plantas, más el medio físico, que es el biotopo, la energía solar, el agua, el aire, el suelo, etc. Las relaciones en un ecosistema. En un ecosistema se establecen relaciones entre individuos de la misma especie y entre individuos de especies diferentes. Vamos nosotros al libro en la página 24 y tenemos que este tipo de relaciones son llamadas relaciones intraespecíficas e interespecíficas. En la intraespecífica estamos hablando que entre organismos de una misma especie se dan este tipo de relaciones, y en la interespecífica entre organismos de diferentes especies. Relaciones intraespecíficas. La vemos nosotros en dos maneras, ¿no? De dos formas.
favorecen a la cooperación y provocan la competencia. A pesar que este tipo de relaciones también la podemos ver en las relaciones interespecíficas, las que provocan la competencia, ya sea por recursos, por la reproducción o por la dominancia social. En el libro vamos a tener dos que este tipo de competencias se van a dar en dos tipos, no por transferencia, se presenta cuando un individuo de la población afecta a otros con la obstrucción activa de los por el acceso a recursos, por ejemplo. Puede darse por territorio, pareja o alimento y en algunos casos se expresa de forma violenta. O por explotación se presenta básicamente cuando un recurso común se escasea. Por ejemplo, si la población de langostas de un cultivo aumenta, el recurso que tienen ellas en común, que es su alimento, comenzará a terminarse por la superpoblación que hay en de este organismo, ¿no? Entonces simplemente ellas comienzan a tener esa competencia por el alimento. También tenemos otro tipo de relaciones, que es la de cooperación, mayor facilidad para la obtención de alimento, de defensa y reproducción o protección de las crías. Tenemos las familiares, las gregarias, las relaciones estatales y las relaciones coloniales. Vamos nosotros a la página 25 y vamos a poder encontrar el detalle de cada una de estas relaciones, comenzando con las relaciones familiares. Estas se establecen entre individuos que están emparentados entre sí para la reproducción y el cuidado de la prole. Por ejemplo, vemos aquí en el libro, los leones son polígamos, viven con alrededor de 10 hembras y pueden tener crías con cada una de ellas. Las hembras se unen para cuidar a su manada. Luego tenemos nosotros las relaciones gregarias. Se establecen entre organismos que habitan en una misma zona y tienen comportamientos similares, suelen ser transitorias. El pingüino, por ejemplo, emperador macho, establece relaciones gregarias con otros machos para mantener calientes los huevos y para calentarse entre ellos mismos. Tenemos las relaciones estatales, se establecen en organismos que se organizan socialmente con división del trabajo para el beneficio de la población. Podemos ver aquí las colmenas de las abejas, que están conformadas por 3 castas: las obrejas, los zánganos y la abeja reina. Y por último tenemos las relaciones coloniales, se establecen entre células de individuos que se encuentran unidos funcionando como una unidad. Los individuos proceden de un solo progenitor. Por ejemplo, los pólipos de los corales realizan actividades diferenciadas. Unos son productivos, otros son de defensa y otros son para la alimentación. Bien, en el libro tenemos nosotros un banco de preguntas que lo vamos a dejar como deber, ¿sí? Bien, seguimos con las relaciones interespecíficas. Las relaciones interespecíficas, como ya lo habíamos visto, estos se dan en organismos de diferentes especies, por eso es un poco más compleja. Vamos a analizar el cuadro, que es casi un resumen a lo que ustedes tienen en el libro. Las relaciones interespecíficas, estas se establecen entre individuos de diferentes especies. Tenemos 3 tipos de relaciones interespecíficas: la simbiótica o simbiosis, de competencia, y también la de depredación. ¿Se recuerdan que yo les decía que en la relación de competencia puede ser intraespecífica o interespecífica? Aquí la volvemos a tener. Bien, analizamos. Simbiosis. 2 especies interactúan y pueden beneficiarse o afectarse, en este caso dañarse. De estas nosotros podemos tener el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. En el mutualismo, ambas partes se benefician, ¿sí? Estas puede ser a su vez facultativo, 2 especies se pueden beneficiar mutuamente, y pueden prescindir de la asociación. En la obligatorio, las poblaciones evolucionan de tal manera que una no puede vivir sin la otra. Otra clasificación de simbiosis es el comensalismo. Una especie se beneficia mientras que la otra no es perjudicada ni se beneficia. Tenemos también, se clasifica esta enforesis, usada por el segundo organismo para el transporte. Aquí tenemos un ejemplo: el inquilinismo, cuando el segundo organismo se hospeda dentro del primero.
Y la metabiosis, el segundo organismo usa algo del primero. Bien, y por último también tenemos el parasitismo. El parásito se beneficia y el huésped se perjudica, como por ejemplo el piojo. Bien, otro tipo de relación interespecífica es la competencia, que ya la habíamos estudiado en la anterior diapositiva. Esta se da cuando dos o más individuos usan los mismos recursos para satisfacer sus demandas. Y por último tenemos la depredación. Una especie depredadora caza a la otra presa, por ejemplo las arañas, insectos. Bien, en el libro, página 26 y 27, tenemos básicamente estas mismas relaciones. La relación de mutualismo, en este caso, que es parte de la simbiosis. Tenemos el comensalismo y que es parte de la simbiosis. También tenemos el amensalismo, que no lo tenemos en el cuadro que está proyectado en la diapositiva. Y esta se refiere a que es una relación que se produce entre dos organismos donde uno es perjudicado y el otro se ve afectado. Bien, básicamente estamos hablando del parasitismo, que es lo mismo, ¿no? Bien, también aquí tenemos nosotros tenemos un taller que lo vamos a realizar en clase y en la otra actividad la vamos a hacer en casa. Pero también tenemos aquí en la página 27 una palabra que tiene mucho que ver con las relaciones interespecíficas, que es el mimetismo. Pero ¿qué es el mimetismo? Les voy a presentar un video para poder básicamente explicar y que ustedes puedan hacer el taller 27 y 28 de la página 27, ¿sí? Bien, en el siguiente video que voy a proyectarles, ustedes tendrán que verlo todo. Luego ustedes van a El mimetismo es una habilidad que ciertos seres vivos poseen para asemejarse a otros organismos con los que no guarda relación y a su propio entorno para obtener alguna ventaja funcional. El objeto del mimetismo es engañar a los sentidos de los otros animales que conviven en el mismo hábitat, induciendo en ellos una determinada conducta. Los casos más conocidos afectan a la percepción visual, pero también hay ejemplos de mimetismo auditivo, olfativo o táctil. Probablemente el ejemplo más popular es el del camaleón, cuyos colores de la piel cambian según el entorno donde se desplace. Aunque algunos científicos consideran que no es un verdadero mimetismo sino una coloración críptica. El objetivo del mimetismo puede ser la cripsis, camuflaje. Pero, aunque muchos de los mejores ejemplos lo son a la vez de ambos fenómenos, no deben confundirse ambos conceptos. La diferencia radica en el mimetismo, consiste en que un ser vivo se asemeja a otros de su entorno y la cripsis en que el ser vivo se asemeja al propio entorno, donde vive para asegurar su supervivencia. Muchos ortópteros, orden Orthoptera, y algunos phasmidos, orden Phasmatodea, tropicales parecen hojas, lo mismo que algunas mariposas. El aspecto típico de los Phasmatodea, insectos palo, es el de una ramita o paja. Las orugas de las mariposas de la familia Geometridos se posan con el cuerpo rígido, adoptando el aspecto de una pequeña rama o pecíolo foliar seco. En muchas ocasiones, coinciden mimetismo y aposematismo, señales de advertencia. Es el caso de animales inofensivos, que adoptan los rasgos de advertencia de otros peligrosos, como algunas orugas que presentan ocelos espectaculares, manchas pares concéntricas que imitan a un par de ojos abiertos. Automimetismo es una forma de mimetismo en el que la parte del cuerpo de un animal se mimetiza con otra que resulta más vulnerable, para así desviar el ataque de los predadores hacia las partes menos vulnerables del cuerpo, y así pudiendo escapar y sobrevivir. Los ejemplos más claros lo dan ciertas especies de mariposas y peces que presentan manchas en forma de ojos u ocelos en las alas y la cola, respectivamente, que asemejan la cabeza del animal, la parte más vulnerable y donde sus predadores tienden a atacar.
Como estas partes son menos vulnerables que la cabeza, el animal puede escapar y sobrevivir. No obstante, este mimetismo no ha sido muy probado, ya que una cosa es el observador humano, y otra cosa es la vista de ciertos depredadores que pueden percibir la luz ultravioleta. Es por tanto, que otros científicos creen que la verdadera función de los ocelos en las mariposas y peces es la de imitar los ojos de otros animales que resultan más peligrosos, tanto para el depredador como para la presa, para así asustar al depredador. En este caso, sería un ejemplo de mimetismo que puede ser del tipo mulleriano o batesiano. Henry Walter Bates observó que en ocasiones, una especie inofensiva, se asemejaba a otra peligrosa o repugnante y que con esto conseguía eludir la acción de los depredadores. Se llama mimetismo batesiano a este fenómeno. Es el que observamos, por ejemplo, en el caso de las moscas, de las familias Escirpidae y Bombyliidae, cuyo aspecto emula el de abejas y avispas. En el grupo de los vertebrados, existe un grupo de serpientes de coral, muy venenosas, imitadas en la composición de sus colores por una falsa coral totalmente inofensiva. En 1879 Fritz Müller hizo notar que los animales miméticos a menudo coinciden en la propiedad que los defiende frente a los depredadores, por ejemplo, el mal sabor. La razón es que de esta manera educan al depredador joven, puesto que éste no elude de manera innata estas presas. Al ser semejantes, el depredador solo debe probar una para aprender a rechazarlas a todas. Pero si dos especies, igualmente coloreadas y desagradables, tienen una semejanza entre sí, morirían menos animales de cada una de ellas que si el predador tuviera que aprender a distinguir entre dos coloraciones distintas. Otra diferencia con el mimetismo batesiano es que, al ser todas las especies igualmente desagradables, también son igualmente numerosas. Se llama círculo mülleriano al conjunto de especies que comparten los mismos signos de reconocimiento. Mimetismo y reproducción. En algunos casos aposematismo y mimetismo se combinan en plantas para atraer a agentes polinizadores, vectores del polen. Los ejemplos más notables se dan en orquídeas donde el señuelo puede ser visual, olfativo o alguna combinación de ambos. La orquídea engaña al insecto, generalmente un himenóptero macho, adoptando el aspecto de una hembra y, en muchos casos, emitiendo sustancias olorosas que se asemejan a las feromonas en que se basa la aproximación sexual de esos insectos. Mimetismo no visual. Siendo los seres humanos, y los primates en general, animales dependientes del sentido de la vista, los casos de mimetismo en otros campos sensoriales nos pasan fácilmente desapercibidos, sin ser por ello menos importantes. Un caso notable de mimetismo auditivo lo ofrece la lechuza terrestre o bizcachera, Athene cunicularia, que anida en cavidades del suelo, donde los pollos responden a la aproximación de potenciales enemigos, emitiendo un sonido como el del cascabel de una serpiente. En cuanto a los sentidos químicos, es conocido el caso de muchas orquídeas, imagen de Opris, que vierten al aire sustancias miméticas de las feromonas de ciertas avispas o abejas, engañando a los machos, que creen así acercarse a una hembra de su especie. Bien,
Espero que el video haya sido explícito para que ustedes puedan tomar en cuenta el deber de la página 27. Cabe también mencionar que los ecosistemas no solo son conjuntos de seres vivos y del medio del factor físico como tal, sino que tampoco están completamente aislados del resto del planeta. Cabe indicar que los diferentes ecosistemas del planeta Tierra dependen unos de otros y se relacionan entre sí en distintos grados. Estudiantes, espero que tengan un excelente día.